Lo presento, estamos con el señor Luis Varela, diseñador de autos, constructor de autos, protagonista de una época dorada del automovilismo, de la industria automotriz argentina y del país en general, ¿no? Con una industria que permitía hacer. Y bueno, Luis justamente aprovechó esa posibilidad, hizo mucho, de eso vamos a hablar. Así que Luis, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana acá con la gente de Carburando. Gracias, Gustavo, y gracias a todo el equipo. Les agradezco. Yo realmente estoy muy agradecido y reconocido por las consideraciones que tienen ustedes conmigo, que ya soy un dinosaurio, y vamos a hablar de cosas que ocurrieron hace 60 años. Ustedes no habían nacido, la mayoría. ¿Qué tal, Luis? Gracias por venir. Al contrario. Y nosotros, bueno, a mí me parece muy importante recordar esos momentos y porque son cosas que pasaron y que fueron muy importantes, ¿no? En una Argentina muy diferente. Es cierto, era otro país, que esa fue una ventaja que yo tuve, un plus que tuve adicional para mí, porque estaba cerrada la importación. No había autos europeos, que todos amábamos y amamos los autos europeos. En ese entonces estaba cerrada la importación y eso limitaba mucho. Entonces permitía emprendimientos como el mío que tuvieran cierto éxito o cierto resultado. Realmente ahora a la distancia yo lo veo, me parece enorme lo que hicimos, me parece mentira haber podido concretar tanto en tan poco tiempo, pero es porque evidentemente era otro país completamente distinto. Bueno, y obviamente me imagino que un esfuerzo muy grande, porque la capacidad ya la tenías, de golpear, de abrir puertas y de que escuchen lo que tenías para dar. Mirá, yo siempre he dicho que siempre fui timbrero. Apretando timbre, golpeando puertas, preguntando, llevando inquietudes, mostrando lo que hacía, lo que me gustaba, que creía que se podía hacer. Al principio era completamente ilusorio, pero después se fueron encadenando las circunstancias, las situaciones o los personajes y se fueron dando en forma increíble, se fueron escalonando todos los grupos de gente o personas que se necesitaban para concretar estos trabajos. Realmente es así. Yo siempre digo que el misterio más importante es la pasión que uno tiene. Cuando uno tiene pasión y después tiene convencimiento de algo, las cosas se logran. Realmente es así. No, parece milagroso, pero es cierto. Con Gustavo, bueno, en algunas ocasiones hemos hablado acá del Andino, por ejemplo, un auto que también al día de hoy llama la atención por sus formas, por su diseño, ¿no? Impactante, pensando en este auto hace tantos años atrás. Y estaría bueno conocer un poquito más de detalle respecto a cómo fue esto, cómo se llegó a esto. Sí, yo creo que algo muy importante que por ahí va a llamar la atención a quienes nos están siguiendo, Luis de algún modo fue también responsable del cambio que se produjo en el automovilismo argentino en la década del 60, ¿no? Porque el automovilismo argentino era muy distinto a lo que termina siendo, un poco por tu prédica y un poco por también otros periodistas que te bancaron y que va a desembocar justamente después en lo que sería el Andino, ¿no? Exacto. Digamos, tu mayor, no sé si mayor logro, pero el vehículo más conocido que más ha trascendido. Exacto, es el que es más icónico de mi trabajo. Realmente sí, una de las tareas fundamentales que yo pude desarrollar, lo veo ahora después del tiempo transcurrido, era convencer a los chapistas especialmente que para hacer un auto primero había que hacer planos, algo básico y elemental hoy día. Pero en ese entonces simplemente no existía la idea o la necesidad de hacer planos. Entonces yo machacaba e insistía con eso desde las páginas de Automundo. Y ahí también siempre quiero recordar a Miguel Ángel Barrau, que era el secretario de redacción o capo de Automundo, que fomentábamos la idea, justamente llevar la idea a los talleres, a los mecánicos, a los corredores, la necesidad de hacer primero un dibujo, primero un plano. Después del plano yo hacía la maqueta para haber corporizado en 3 dimensiones cómo iba a ser el vehículo. ¿Cómo se hacía un auto sin planos? Porque uno no lo tiene dentro de... Muy simple. Sopletes, tijera y martillo. Entonces salga agarraba... lo que salga. Claro, salga lo que salga. Y así salían. A veces salían con
cosa horrenda. Agarraban generalmente Tienes que una más que a coupé, veces, ¿no? Más que a veces, ¿no? más de muchas veces. Agarraban una coupé, generalmente Ford o Chevrolet o Dodge 40, 40 y hay algo, y entraban a sacarle los guardabarros, recortarle, bajarle el techo, aplanarlo y cortar directamente a lo que venga. Esa es la forma en que se hacía. Yo, que en ese entonces tenía la formación de dibujante técnico, porque había hecho mi secundaria especializada en dibujo técnico, me agarraba la cabeza, no podía hacer. Entonces machacaba. Tenía una hermosa herramienta que era la revista Automundo. Entonces ahí publicaba, primero empecé dibujando, como todo, antes todavía empecé leyendo, después escribiendo, después dibujando y finalmente diseñando desde la revista para promover, inspirar y motivar a la gente joven y a los talleristas que podían hacer con el mismo esfuerzo un poco la misma tarea del arquitecto con respecto al albañil. Sí. Es decir, si haces el plano primero, el diseño de lo que vas a hacer, vas a lograr un resultado mucho mejor que hacerlo en forma improvisada y sin saber a dónde llegar. Luis, fuiste un adelantado a la época, se podría decir, y justamente hablando sobre el andino, este modelo que tanto quedó en la historia, en el momento de la confección, ¿cuál fue la decisión más arriesgada que tomaste? Porque empezaste haciendo énfasis en los planos, que era algo que quizás muchas veces no se hacía, pero ¿hubo alguna decisión puntual que vos dijiste, con esto me la estoy jugando, no sé cómo va a salir? Sí, el punto más importante fue el chasis, el diseño del chasis. Yo partía siempre por una cuestión económica y de sencillez y de facilitar después la reparación, partía de la base de toda una mecánica estándar. La mecánica del auto sin tocarla, original. Haciendo algunas pequeñas modificaciones, como era bajar el centro de gravedad, mejorar la distribución de pesos, para que el auto fuera más picante, frenara mejor, doblar mejor y tuviera más velocidad final. Pero el punto fundamental fue el diseño del chasis, porque ahí me jugué realmente en un diseño de chasis que solamente existían dos referentes, el Lotus Sprint y el Lotus Elan. Era un chasis de un larguero único central. Era una viga, el chasis era una viga central que vinculaba el tren delantero con el tren trasero. Para eso me dio una mano el ingeniero Rafael Sierra y un equipo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de La Plata que me hicieron el cálculo de la viga. Ahí está, mira, precisamente. Sí. Es una viga central que vinculaba los dos puentes traseros de la mecánica del Renault Gordini. Atrás tenía la ventaja que el diseño del Renault Gordini antiguo tenía esta ventaja que con 4 tornillos sacabas motor, caja y suspensión trasera. Ajá. Y eso es una ventaja interesante para competición, porque el auto yo lo diseñé como coche de competición exclusivamente. Para una categoría que se iba a formar, no se concretó, y entonces luego derivamos para hacer un coche de calle, con algunas pequeñas modificaciones. Pero es interesante destacar que con toda la mecánica original del Renault Gordini, el auto desarrollaba 40 kilómetros más de velocidad final, tenía más estabilidad, mejor tenida, mejor frenaje y más aceleración. Solamente trabajando sobre el diseño aerodinámico del auto, claro, y reduciendo el área frontal, o sea, la sección maestra del auto. ¿Cómo fue la situación con ICA? Porque ahí tuvo una con el presidente de ICA, ¿no? Bueno, ahí tuvimos contacto. Primero rebotó. No, el principio, mirá, el principio nos rebotaron, te cuento. Resulta que yo visitaba, en ese entonces, ubicámonos, tenía 18, 20 años, visitaba todas las oficinas de relaciones públicas y publicidad de fábricas nacionales. En una oportunidad, la gente de Renault, en ese entonces se llamaba todavía Industrias Kaiser Argentina, ICA, Industrias Kaiser Argentina, estaban fabricando el Renault Gordini, habían empezado a años 65, por ahí, 65. Y me dieron una documentación muy interesante, muy completa, de toda la mecánica del Gordini, los manuales de mantenimiento y reparación. Y allí vi esa solución que también típica de los franceses, simples, sencillos. Tenían un eje, un soporte, digamos, travesaño delantero, donde se colgaba toda la suspensión y la dirección, y un soporte trasero que se colgaba todo el grupo motor, caja y suspensión trasera. Eso me facilitaba mucho, porque manteniendo o vinculando esos dos largueros, yo mantenía la perfecta alineación del chasis. Entonces, me dieron esa documentación, me encantó, me copé, como se dice ahora, con todo eso, y empecé a diseñar el auto para mí. La intención
loca era hacerme el auto yo. No tenía Sí. con qué ni cómo, pero esa es la intención. Entonces hice el diseño, el desarrollo. Y una cosa que es muy importante ver la diferencia que hay cuando uno dibuja un plano. El plano tiene poco que ver con la realidad, con el objeto final. ¿Por Sí. qué? Por efecto de perspectiva, luces y sombras, cambia mucho lo que es un vehículo, una pieza original, al plano que se hace de ella. Entonces, una vez que tuve el plano, los planos ya que me gustaban y que estaban de acuerdo con lo que yo quería, hice una maqueta en arcilla. La hice en arcilla cerámica porque mi madre tenía un taller. Entonces, para dar la forma y ver si era lo que yo quería. En base a eso, en escala, lo hice en escala. En base a eso vi que tenía que levantar la línea de cintura, que la trompa se cerraba mucho, la podía ver un poco más, que el parabrisas podía ser un poco más bajito. Detalles estéticos que a mí me interesaban mucho. Que hoy todo eso se resuelve con los programas de 3D. Pero en ese entonces, estamos hablando hace 60 años, no había nada de eso. Claro. Entonces, una vez que tuve eso terminado, se los presenté a la gente de Automundo, se entusiasmó, le gustó mucho también y me dijeron, hacete una maqueta. Entonces mandé a hacer una maqueta en chapa, utilizábamos latas de aceite IPF y masilla plástica, pero bueno, lo hizo un chico artesano en ese entonces, estudiante también de ingeniería, que le encantaba el automovilismo, que hacía maquetas, que hoy es un famoso maquetista internacional. Ajá. Que está en Estados Unidos. Sordelli. Bueno, hicimos la maqueta y con todo eso, maquetas, planos, los llevo y se los presento a la gente de ICA, Industria Kaiser Argentina, que me habían suministrado el material informativo. Era Raúl Pellegrino, creo, que después fue director de la comisión de concesionario de General Motors. Ajá. La comisión de carreras de General Motors. Raúl Pellegrino entonces se entusiasmó al ver que de un Renault Gordini podíamos hacer ese auto, levanta el tubo y se conecta con el presidente, James F. McLeod, Sí. un americano. Me dice, vamos a subir al 5.º piso. Yo no entendía nada, pero llegué al 5.º piso, una oficina impresionante. Dije, llegué al sumo de lo que yo quería. Hablo con el presidente de la compañía que me regale toda una mecánica del Renault Gordini. No le costaba nada, era una pavada, una chirola para ellos. Bueno, lo miró, lo vio, yo iba con mi uniforme de marinero, estaba haciendo la conscripción, entonces yo iba con el uniforme mío de marinero. Entonces, con el auto, los planos y todo lo demás, le gustó mucho, me felicitó y me dio realmente una palmadita en el hombro, mucha suerte, y me despachó sin una tuerca, nada, de nada. Qué Siga bárbaro. participando, te digo. Sí, exacto, siga participando. Gracias por venir. Gracias por venir, Sí. siga participando. Y en el interín, mirá, desde subir al 5.º piso, que yo estaba en el paraíso, a bajar a planta baja, se me fue todo el entusiasmo, me vino abajo un balde de agua fría terrible. Claro. El presidente me lo niega. Bueno, menos mal, fue afortunado que no me diera, porque si me daba en ese momento toda la mecánica, yo no tenía ni los chapistas, ni el mecánico, ni el taller, ni las herramientas, y mucho menos la plata para Claro. hacerlo. O sea que hubiera sido un fracaso total y absoluto. Me quedé en el molde, seguí insistiendo con lo mío y a los 2 meses me llama la misma gente de Relaciones Públicas, me llama y dice, mira, hay una persona interesada, Roberto Luis, que es concesionario de la marca y que le interesaría tu proyecto. Maravilloso, nos ponemos en contacto y así surgió el proyecto del Andino que empezamos en 9 de julio con la gente de Luis Automotores. Ajá. Bueno, y en definitiva el auto se termina probando el 9 de julio. Claro, el tema es el siguiente, la gente de 9 de julio me preguntan qué es lo que yo necesitaba para hacer el auto. Digo, yo necesito un buen chapista, un mecánico y un espacio para trabajar de 3x5, algo así. Muy sencillo, muy modesto, muy simple. Y así fue, empezamos a la semana, ya tenían el lugar establecido en la concesionaria, me presentan al chapista que iba a trabajar conmigo, que nunca había trabajado con un plano, que era mucho más grande que yo y que me miraba con asco, porque un pibito que me viene a enseñar a mí, pero realmente fue una persona extraordinaria y tuvimos una relación estupenda y quedó chocho él porque realmente pudo hacer algo Claro. realmente muy, muy interesante. Bueno, y así lo hicimos y tardamos exactamente 9 meses, una cosa
increíble también Un parto. para mí. Claro. Por eso yo lo considero mi hijo Verdadero hijo. prematrimonial. Claro. Es mi hijo prematrimonial. Una vez cuando dije eso, mis hijos dicen, ¿cómo papá tuviste otro hijo antes que nosotros? ¿Y por qué, hablando ya de hijo, por qué lo bautizaste Andino? Yo no lo bauticé Ah. Andino. Para mí era el Renault Gran Turismo, especialmente GTA, Gran Turismo Argentino, que era una categoría que no se formó. La que Lo que con pasa- eso querías cambiar un poco el automovilismo, ¿no? Claro que estaba con las cupecitas y demás. con la estaba revista, bastante- con Pablo claro. queríamos hacer categorías Gran Turismo para competir de igual a igual con las tradicionales cupecitas. Sí, de las que claro. yo había hecho 2 o 3 previamente, para Alza, Garrienzi, Sí. había hecho varios turismos de carreteras, pero la idea era renovar. Entonces, esa fue la intención. Le bautizó la esposa del fabricante, Roberto Louis, Rosita, porque ella dijo, en Europa, en Francia, se hace un coche deportivo con toda la mecánica del Renault, que es el Alpine. Claro. Alpine, que hoy está de moda. Sí. Algunos dicen Alpine y no es No, es Alpine, el Alpine. Alpine, el Alpine, Claro. por los Alpes. Sí. Ella dice, nosotros ahora tienen los Alpes, al Renault le pusieron Alpine. Acá tenemos toda la mecánica Renault igual, solo que el motor lo poníamos por delante del eje trasero, que era más avanzado también que el francés. Dice, acá tenemos los Andes, ¿por qué no le ponen Andino? A mí no me gustó nada, pero quedó. Y realmente impactó, gustó, no sé si es por el nombre o qué, pero sigue funcionando todavía de una manera maravillosa y extraordinaria. Porque realmente este proyecto tiene muchas cosas anecdóticas y de color. Ustedes discúlpenme, pero yo hablo. No, está bien, está bien. Está bien. Me Gustavo. impresiona. Recién charla veíamos con- unas imágenes acá de la presentación que Ajá. se hizo en una agencia oficial de, ya entonces dedica Renault, Donati, y exacto. ahí tuviste un padrino de lujo, ¿no? Que fue nada más y nada menos que Juan Manuel Fangio. Súper lujo, ¿Sí? súper ¿Qué te lujo. dijo Fangio No, mirá qué sobre, foto. sobre el proyecto? ¿Cómo, qué impacto le dio ver el Andino, tocarlo? Porque vimos que se subió al auto. No sé si Obvio. llegó a manejarlo, pero por lo menos tuvo Sí. posibilidad de... Bueno, fue realmente una noche mágica también para mí, una de las tantas cosas raras que tiene este proyecto. Lo presentamos en Avenida Libertador y Rodríguez Peña, plena Avenida Libertador, Donati Hermanos. Ahora el periodismo especializado de ese entonces, que eran toda la gente que trabajaba en los medios, Revista del Gráfico, Automundo, Corsa, Motores, La Nación, Clarín, Prensa, La Razón, todo eso, Sí. el periodismo especializado. La presentación fue nada más que para el periodismo especializado. Estaban invitados el que después nos dio mucho apoyo, que fue el presidente de Renault en ese entonces, que era Yves Lavaux. Bueno, y vino Fangio invitado por un amigo de mi padre, que era el doctor Lutón, Marcelo Lutón, que era director de Autounión, lo trajo y quedó maravillado y nos felicitó públicamente. Consta, no es que lo diga yo, sino que consta publicado en los diarios de la época, 20 y 22 de enero del 1970. Figura la felicitación de Fangio, porque dijo, no tiene nada que envidiarle un coche europeo. Fue un espaldarazo espectacular, que aún hoy me sigue abriendo puertas. Realmente quedó encantado. Producto de eso también, bueno, fue después una relación que tuvimos con Fangio, el proyecto más ambicioso que él tuvo y que lamentablemente no pudo concretar, que era hacer un auto 100% argentino. Para eso Para había vender hecho- afuera. Para vender especialmente en Europa, exactamente. Y por esas cuestiones de la Argentina, Tal cual. Él tenía toda la intención, le había encomendado a Augusto Sicaré hacer el motor. A mí me iba a encargar el trabajo de la carrocería, me iba a llevar 6 meses a Abar para que yo me entrenara. Y la intención de él era fabricar y vender, estaba seguro que lo podía vender, la misma cantidad de Ferraris de ese entonces. En ese entonces eran 500 autos por año que podía realmente vender con la marca Fangio. Esa era su idea. En el país, en ese entonces, en los años 70, más o menos el costo estimado eran entre 5 y 7 mil dólares. Y se podía vender en Europa entre 18 y 20 mil. O sea que era un negocio muy interesante. claro. Al cabo de 3 años, entre que el tiempo que se tardó en desarrollar el motor y él comprar un montón de máquinas y herramientas de Autounión para establecer la fábrica, cambiaron las cosas económicas y políticas en el país y el auto pasó a costar acá estimativamente 18 mil dólares, mientras que en Europa seguía valiendo entre 18 mil y 20 mil. Entonces no era ya el negocio brillante. Claro, se que triplicó el pensaba. costo, ya no tenía Se sentido. triplicó. Ahora, fíjate qué interesante también pensar que hace 60 años
la producción de Ferrari es más o menos 500 unidades. Hoy me decían los chicos acá, 14.000 creo que, ¿no? Algo así me dijeron, la producción de Ferrari en ese entonces. Bueno, este país tiene esas cosas, Sí, ¿no? sí, lo hemos hablado, lo hablamos casi con frecuencia cada jueves, ¿no? Todos los proyectos interesantes que lamentablemente no se pudieron materializar, sobre todo teniendo el respaldo y el compromiso de Fangio, que te abría puertas en todo el Seguro, mundo. seguro. Más Imagino en que hubiera Europa. sido un auto Sí. con la marca Fangio, ¿no? Y la verdad que... Incluso nosotros en el proyecto nuestro andino conseguimos a través del presidente Yves Lavaux, conseguimos la garantía oficial. El andino se vendía, los primeros 14 que se fabricaron en el 9 de julio, tenían garantía oficial de ICA Renault, una cosa que también es otra cosa loca. Porque que te dé la fábrica, te dé garantía sobre un auto completamente distinto, no hecho por ellos, fue una cosa insólita, pero la conseguimos después de una semana, 10 días casi que estuvo el prototipo, estuvo en Córdoba y lo estuvieron probando exhaustivamente la gente de Experimental de Córdoba, en la que estaba Berta trabajando también. Lo probaron como si fuese un auto de serie, preserie, y nos otorgaron la garantía oficial de ellos. Eso fue también un espaldarazo Y que importante. casi no le hicieron objeciones al diseño, ¿no? No, Teniendo en cuenta que no fue un nos diseño hicieron dos objeciones tremendas. Una de las objeciones, después de haberlo ensayado durante más de 10 días en Sí. Experimental. Dos objeciones que son una pavada. Una, que la boca del tanque de nafta nosotros la teníamos adentro, entonces por razones de seguridad nos pidieron que la hiciéramos externa. No me gustó y les refuté que el Fiat 600 y el Renault Gordini, el auto de ellos, tenía también la boca del tanque de nafta interna. Bueno, pero aceptamos la objeción y le pusimos una tapa de tanque de nafta externa que todavía nos gustó más y resultó más deportiva, y fue una mejora. Y por otro lado nos habían pedido que ampliáramos, la pedalera era medio angosta. Digo, bueno, la modificamos si quieren, pero es la pedalera del 4L original de ellos. O sea que las dos modificaciones eran casi innecesarias. Pero bueno, las hicimos igual y con eso conseguimos la garantía oficial. Seguramente queremos saber también qué pasó con el andino finalmente, porque este es uno de los motivos, los que estábamos contando recién, pero Claro. no termina ahí la historia, después viene el Puelche y todo eso. Pero Claro, no, y una segunda etapa. Primero se hicieron 14 autos en 9 de julio, con toda mecánica 0 kilómetros y garantía oficial de fábrica. Se canceló, se terminó porque no resultaba redituable para ellos, y empecé a tomarlo yo, a construir en La Plata en forma de kit car, en forma de kit. Llegué a vender entre el 70 y el 80, vendí 110 autos más. En simultáneo aparece también el proyecto del Buggy Puelche, que es lo que me preguntabas recién, que fue el primer buggy construido en el país, con diseño nuestro, también con mecánica Renault, del que se hicieron más de 1000, el fabricante hablaba de 1500, pero calculo que habrán sido 1000 kits que se hicieron. Y se fueron encadenando varios proyectos más, pues no quiero abundar en no, en me detalles. imagino que de proyectos debe haber un montón. ¿Y por qué no se continuó, digamos, con evoluciones del Puelche y demás, que es algo acá para, digamos, uno lo ve para el verano y para un montón Sí, de cosas, claro. hubiera sido muy Práctico. práctico. Muy simple. En el año 80-81 una disposición del ministro de Economía, en ese entonces, Alfredo Martínez de Hoz, abrió la importación. No. Entonces, al abrir la importación libremente, teníamos que competir con autos que se fabricaban de a miles, con más calidad, con más tecnología. Con los coches importados, sobre todo japoneses y coreanos, era imposible, absolutamente imposible. Entonces eso nos sacó totalmente de mercado. Claro. En ese entonces estábamos fabricando también la berlineta, que era con mecánica Fiat 600, algo parecido a lo que hacía Abarth, y se llegaron a hacer también 145, pero el cambio de política económica nos destrozó directamente y quedamos, tuvimos que cambiar de rubro, Sí, reinventarnos. claramente. Reconvertirse. Sí. Reconvertir. Después de esta experiencia, vos ahora estás dando charlas, estás motivando a los chicos más jóvenes que tienen el empuje que vos tenías hace 60 años, ¿no? Esa es ¿Qué la idea. mensaje les querés transmitir a quienes estudian diseño o estudian ingeniería o están detrás de cualquier carrera vinculada
fundamentalmente con los autos, ¿no? Hacia dónde tienen que ir según tu experiencia. Sí, ese es el punto. Yo ahora, actualmente, lo único que puedo hacer es motivar a los chicos jóvenes, y es mi deseo, motivarlos, hacerles ver que realmente se puede. Si ellos ponen un gran esfuerzo, una gran pasión y una perseverancia, que son los factores que yo siempre insisto. Yo tengo una formulita que me he inventado y que la veo después de tantos años, que les digo: pasión, perseverancia y fe. Siendo la fe nada religioso, la gente a veces toma mal el tema, la fe es el convencimiento que lo que yo quiero se va a hacer posible. Esa es la fe. No sabemos cómo funciona, hoy lo estudia la ciencia, a través de la física cuántica lo están estudiando, pero no se sabe cómo funciona, pero funciona. Si yo estoy convencido de algo, yo por eso digo, imaginar hace que suceda. Si estoy convencido de algo, muy fuertemente convencido, concentrado y dedicado a ese objetivo, lo logro, se logra. Y nos pasa a todos, no prestamos atención, pero cada una de las tareas que nosotros podemos llevar a la práctica se basan justamente en eso, en tener la pasión, el interés, la idea, una idea que nos enamora, que nos encanta, que nos motiva. Tener la idea, después la perseverancia para superar los escollos, los inconvenientes que puedan surgir, y la fe, el convencimiento que lo que yo quiero se va a hacer. Es válido para hacer una torta, para hacer un automóvil, o hacer un programa de televisión. Es fundamental, el condimento es fundamental. El convencimiento de que lo que yo quiero se hace. Imaginar hace que suceda y funciona. ¿Esto está relacionado con lo que se va a presentar el domingo? ¿Viene por ahí la cosa, el libro o no? Sí, queremos hacer una invitación porque todo lo que acaba de decir Luis y mucho más está en este libro que salió hace poquito y que lo vamos a estar presentando este domingo en el Museo del Automóvil de La Plata, domingo 16 a las 3 de la tarde. Así que los que quieran conocer el libro, el museo, y conocerlo a Luis, que va a estar firmando ejemplares y charlando de esto y mucho más, porque si le damos play a Luis podemos estar 20 horas. Varios días varias conversando. columnas. Entonces, Varios días. ahí es el momento ideal para hacerlo. Exacto. Así que me pueden escribir a autohistoria@gmail.com, les paso los datos de dónde queda el museo, horarios y demás, pero creo que está bueno tener esta posibilidad que no siempre se da, de tener un contacto directo con quien fue protagonista de una etapa tan interesante del automovilismo argentino, de la industria automotriz argentina, y de los pocos que pudieron diseñar y construir. Sí. Diseñar mucho, ahora diseñar, y que lo que vos diseñes y lo que decía Luis, que se haga realidad, son muy pocos, ¿no? Entonces Sí. toda esa experiencia es muy valiosa y está buena conocerla de primera mano hablando con Luis. Yo quiero destacar el esfuerzo también de Gustavo en haber volcado 15 años de trabajo mío en el libro, un libro que realmente es tiene muy buena presentación, buena calidad y una cantidad de información notable que ha podido plasmar Gustavo en las páginas del libro. Realmente. Bueno, lo recomendamos. Hoy lo hicimos venir de La Plata, el domingo van todos para La Plata. Van para Que allá. van a todos, Claro. Los esperamos a todos, entonces Sí, los sí, esperamos a todos en el museo de allá de La Plata, 1 y 34. Bueno, Luis, un placer Gracias, Cristian. que hayas podido venir y compartir este momento. Seguramente habrá otras charlas más adelante porque hay muchos gusto. temas para hablar. Con gusto. En algún momento podemos abordar todo lo que es la atención y la construcción de esos autos de Ascupecita de turismo carretera. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque ahí debe haber muchas historias Hicimos también, por eso hicimos varios, hicimos 7 turismo de carretera Claro, por antes, eso. así que estamos. Yo estoy agradecidísimo, les agradezco, para mí es un gusto, con muchísimo gusto, cuando me quieran convocar estoy a disposición de ustedes y les agradezco esto porque para mí es un homenaje, realmente para mí. ¿Viste? Un placer para Gracias, nosotros. Cristian. Bueno, yo gracias quiero al equipo. agradecer a Motorlibros que nos acompaña cada jueves en esta columna, invitarlos a conocer el catálogo Fierrero en motorlibros.com, y hablando de motorlibros, el jueves que viene vamos a lanzar el último concurso de este Bueno, año. la semana que La viene próxima semana hacemos el lanzamiento. ya va a ser el último. Muchas gracias, Luis, un placer, un lujazo tenerte acá con nosotros. Gracias a vos, Gustavo, Cristian y todo el equipo. Gracias, sinceramente. Muy agradecido. Bueno.